Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su canal Live It Granted, su programa y su canal de YouTube especializado en deportes y apuestas deportivas. Un programa que, como siempre les digo, apenas está empezando y se va a poner mejor. Y hoy, mucho más todavía, tengo el placer, que mi amigo Harold, periodista reconocido de la televisión cubana, me va a realizar una especie de entrevista con algún tipo de duda que le pudiera surgir a la hora de realizar sus apuestas deportivas y, sobre todo, qué nos diferencia a nosotros, los tipsters de Live It Granted, a la hora de emitir nuestros pronósticos y qué nos diferencia de la competencia. Entonces, sin más preámbulo, a Harold lo conocerán muchísimos cubanos, incluso en Latinoamérica también lo conocen, porque también creo que has hecho algún tipo de trabajos para Telesur. A ver, estuve trabajando en deporte en Telesur y no solo en deporte, en la cadena en sentido general estuve detrás de lo que es producción y bueno, un poco de la edición web. Pero más allá de eso, lo que quiero que tengan un poco claro es que para estar aquí conectados con nosotros en este canal son muy importantes dos cosas. Uno, que les guste el deporte. Dos, que les guste la MLB y la NBA, porque van a ser nuestros focos de atención. Ya el Liber los ha ido enumerando. Y la tercera, que el raciocinio en algún momento, en algún punto climático, o sea, en algún punto de fricción máximo, siempre predomine por encima de la pasión. ¿Por qué? Porque estamos hablando un poco de la salvaguarda de nuestros recursos económicos para aquellos que gusten de las apuestas deportivas y en buena medida el éxito va a depender de hasta qué punto nosotros tengamos sangre y cabeza fría a la hora de seguir los tips y también de hacer nuestras apuestas, dónde colocar nuestro dinero. Yo siempre lo digo, o sea, como quiera que sea, Liber es un amigo mío de muchos años de la universidad, pero Liber no es el mago de Oz, ni Liber es el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. O sea, Liber, si es verdad que detrás de todo esto hay una serie de cuestiones analíticas que se mueven sobre picos de estadísticas de diversa índole, y qué es lo que hace que uno tenga un margen de acierto, no solo él, sino cualquier tipster, un margen de acierto determinado. Se habla de que es superior al 50-60%, ya estamos hablando de que un tipster puede entrar en un rango de lo aceptable o para tener un nivel de seguimiento, digamos, serio. ¿Entienden? Correcto. Entonces, después vamos a matizar un poquito ese punto, pero bueno, sí, está por ahí la cosa. Por ahí ya hablar de un 67-33, o sea, llevándolo a un 100%, eso es una locura. Estamos hablando de que ya eso es alucinante, ¿sabes? Correcto. Entonces, pues nosotros, detrás de esto, más él que yo, porque al final él es la columna vertebral detrás de toda esta cuestión, lo que vamos a hacer es un poco de dilucidarle a ustedes las cuestiones claras para saber cuándo, dónde y de qué forma y en qué momento, no solo hacer las apuestas, sino qué elementos contemplar en este sentido. Entonces hoy vamos a hablar de los mercados principales nuestros, en este caso suyos, de Live It Granted, que son MLB y NBA. Pero también vamos a hablar de por qué escogemos estos mercados, de cuándo establecer nuestro rango de apuestas, los momentos considerados para apostar, los más indicados, ¿vale? O sea, la modalidad que nosotros consideramos que es la más recomendable en este sentido, sobre todo para los que se están iniciando en este mundo de las apuestas también, porque este es un mundo que tiene muchas, digamos que es como un cerebro, o sea, tiene muchas carreteras neuronales y que a medida que usted va adquiriendo experticia, tanto usted en calidad de consumidor de este canal, de apostador o de que se está entrando en el mundo de las apuestas deportivas, como Liber en su calidad de también de tipster, a medida que vayan ganando experiencia tanto él como ustedes, se van a dar cuenta de que es un mundo sumamente fascinante. O sea, con decir de que en el mundo del deporte, a día de hoy, con la mega industria que es, todo es apostable. O sea, se aposta deporte motor, se apuesta tenis, se puede apostar deportes colectivos, que es lo más común, pero hay una serie, se apuestan carreras, ya no solo de las clásicas de hipódromo, caballos, perros y tal, sino se apuestan carreras de atletismo, cross country, se apuestan una serie de cosas que ustedes no son capaces de imaginar, por eso le digo que es como, funciona como un cerebro, o sea, tiene una cantidad de carreteras neuronales o, digamos, extensiones neuronales de las que no son capaces ni siquiera ustedes como público de imaginarse. Para nosotros ya, de hecho, para Liber, centrarse en dos mercados que a la vez son sumamente prestigiosos, son sumamente sólidos, centrarse en dos mercados, dos deportes distintos, ya conlleva, o sea, lo que es en el llamado backend, conlleva un nivel y una capacidad de análisis brutal. Por lo tanto, hacia ahí es a donde vamos. O sea, y montándonos un poco ya en esta cuerda, o sea, para entrar en materia, yo quisiera, Liber, que lo primero, o sea... Perdón un segundo, Harold. ¿Qué mejor que un periodista para explicar todas estas cosas? La verdad es que ha hecho una introducción brillante. Ustedes han visto los capítulos teóricos en los que yo salgo. Bueno, pues evidentemente es decir,
esta manera de llevar una entrevista y de argumentar y de dar una introducción a él, que no es un conocedor de lo que es el mundo de las apuestas deportivas, aunque tiene un vasto conocimiento de lo que es el deporte, pero la verdad es que ha hecho una introducción excelente. A mí no se me hubiese ocurrido, pero bueno, nada, aquí tenemos al gran Harold, por suerte para que me salve en este capítulo, y bueno, empezar a dilucidar con ustedes todas estas temáticas y todas estas cuestiones que a ustedes les pueden resultar, para muchos serán muy conocidas, pero para otros van a ser interrogantes que estarán latentes, y vamos a tratar de en este capítulo, bueno, pues ganar un poco en claridad, ¿no? Lo bueno no es solamente lo bueno que está el canal, sino que cuando usted vea este capítulo, cuando este capítulo salga a la luz, o sea, va a tener material de estudio suficiente, porque es muy probable que la final de la NBA ya haya concluido o esté próxima a concluir. Y la MLB está entrando en la llamada curva de junio-julio, correcto, que es la llamada middle season, que es cuando ya un poco se borraron lo que son los eléctricos del primer mes de temporada, los eléctricos de abril, y las estadísticas van siendo un poco más fieles y más fiables a la hora de usted introducirse o un poco insertarse en la dinámica de las apuestas deportivas. ¿Por qué lo digo? Porque lógicamente en cada digamos, dentro de la MLB, en cada división, los grandes, por llamarlo de alguna manera, los machos, van a empezar a despuntar como tal, y entonces ya estaremos pisando. Las sorpresas serán menos. Serán menos las sorpresas, estaremos pisando un poco terreno más seguro. Correcto. En ese sentido, Liber, para ya entrar en materia, ¿por qué hemos escogido estos dos mercados específicamente? MLB y NBA. A ver, Harold, yo llevo en este mundo de las apuestas deportivas más de 3 años. Empecé como apostador, como empieza, bueno, en fin, cada una de las personas que se dedica hoy en día a ser tipster o a hacer recomendaciones de apuestas deportivas, empezó como apostador algún día. Y bueno, pasó lo que suele pasar. Al inicio fallé muchísimo, es decir, eran muchos más los fallos que los aciertos. Lógicamente, es que esto es un campo, es que es mucho prueba y error, independientemente de una cuestión analítica que generalmente prima. Eso sí es real, o sea, las estadísticas no están por gusto. De hecho, muchos, yo diría que hay en este mundo muchos apostadores impulsivos que no van mucho a la analítica y que van mucho a la cuestión sensorial. Por eso le digo, si usted a largo plazo quiere ser exitoso en esto, hay que tener más raciocinio y sangre fría y menos latidos en este caso. Correcto. Yo soy una persona, bueno, tú me conoces, yo soy bastante sanguíneo, yo soy bastante pasional, y soy incluso, ya te digo, estuve tentado al inicio a hacer apuestas agresivas, es decir, a ir agresivo, porque a ver, también yo tenía un concepto de béisbol que no es el que fui adquiriendo. Nosotros en Cuba no tenemos la posibilidad de seguir mucho la MLB. Es decir, lo que es el béisbol de las grandes ligas. Incluso el nuestro maneja muy pocas estadísticas. Que cuando usted consulta un sitio como MLB.com, Baseball Reference, por ejemplo, para poner dos Baseball Reference, maneja una serie de estadísticas. Es un béisbol mucho más serio, es la meca del béisbol en el mundo. Correcto. Que nosotros en Cuba, me refiero a nosotros, hablando desde el punto de vista de gentilicio, pero bueno, me refiero a los estadísticos y a los, digamos, un poco a los que se mueven con la inteligencia de datos en Cuba. Hay muchas que no manejan. Esa es la cosa. A ver, nosotros en Cuba tenemos muy buen béisbol, tenemos muy buenos deportistas. De hecho, bueno, cuando estamos en el lugar 30 y pico, histórico, estamos hablando en el medallero olímpico, somos una potencia deportiva. A pesar de ser un país limitado, subdesarrollado, con muchas carencias. Yo diría que fuimos una potencia deportiva. Bueno, realmente lo fuimos. Ya no lo Ahora fuimos. Quedan destellos. Destellos de lo que algún día fuimos. Quedan destellos, quedan una serie de individualidades y luego a nivel de deporte colectivo sí seguimos formando, porque al final nuestras academias siguen teniendo unos conceptos que son sólidos a la hora de formar deportistas. Son una tierra que por biorritmo, por una serie de cosas y por herencia salen muy buenos deportistas, pero ya no es a nivel de movimiento, o sea, es a nivel de individualidades que lógicamente con la apertura del mundo mercantil pues se van colocando allí donde mejor oferta puedan ofrecerle. Pero bueno, me refería más que nada en este caso a lo que es el béisbol, ¿no? Sí. Es decir, nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en el béisbol y en la NBA. Exacto. Entonces, nosotros tenemos una raíz beisbolera muy fuerte. Bueno, muy fuerte. Incluso hemos sido varias veces campeones olímpicos. Aquel famoso subcampeonato con Chit en la lomita que al final nos llevó a la plata, pero bueno, hemos sido... No, yo iría más allá, yo iría a Almendares, Cuban Sugar Kings, a los inicios pre-revolucionarios, incluso Cuba era potencia. Nosotros habíamos ganado creo que de las primeras 10 series del Caribe, creo que habíamos ganado, si no me recuerdo mal, 7 u 8. Sí, por ahí 6-7, por ahí, creo que por ahí andaban las estadísticas. Ayúdame un poco más tú, porque tú eres, ya te digo. Correcto, e incluso te mencioné los Cuban Sugar Kings porque precisamente fue el equipo cubano
que estuvo a punto de convertirse en una franquicia, una sucursal de la MLB. O sea, de hecho, el lema de ellos era un paso más y llegamos. One step more and we are there. Exactamente. O sea, que es de los equipos de béisbol cubano, para que tengan ustedes la dimensión, es el que más cerca ha estado rozando con ser, o sea, formar parte de lo que es una franquicia de la MLB. Esa es la cosa. Pero a ver, matizando un poco y lo que es nuestro caso en particular. Yo llegué aquí a España. Bueno, yo estuve una temporada en España en el año 2007, luego, bueno, en fin, estuve hasta el 2014, luego estuve un tiempo en Cuba y hemos vuelto aquí a España. Entonces, a mí este mundo del deporte, siempre para mí, bueno, tú sabes, los debates que teníamos en la universidad, aquello era la esquina caliente del Parque Cadena de la Universidad de La Habana, que ello se ponía bastante candente de todos los deportes y todo el mundo tenía su opinión y bueno, en fin, eran debates muy enriquecedores, con mucha gente que sabía mucho, otras personas que quizás aportaban poco, pero bueno, el debate, tú sabes que era bastante candente y bastante interesante. Y sobre todo pasional, ¿eh? Sobre todo pasional, sobre todo el elemento pasional. Entonces, yo llegué aquí a España y entonces esto es una gran pasión que siempre he tenido. Es decir, el tema este de los deportes en general. No vamos a hablar solo del béisbol. Pero lo que siempre se me dio bastante bien, tú sabes que fue practicar el béisbol, seguir el béisbol. Pero yo venía con los conceptos del béisbol cubano, de la Serie Nacional Cubana. Con lo cual, te podrás imaginar que cuando llegué aquí, que empecé a adentrarme en el mundo de lo que era la MLB, yo fallaba muchísimo. Es como Alicia cuando se cayó en el agujero del conejo. Vamos. Correcto. Alicia se cayó en el agujero y descubrió otro mundo completamente diferente. De la noche a la mañana y nunca mejor dicho. Entonces tuve mucho fallo. Empecé fallando mucho. ¿Qué pasa? Que empecé con cantidades muy bajas. Que es lo que les recomiendo a todo el mundo, Sea el tipster al que sigan, sea el deporte al que sigan, el mercado donde jueguen, siempre empiecen con cantidades exiguas, pocas, es decir, y que no le afecte nunca ni la estabilidad financiera personal, ni la de su hogar, ni la familiar. El dinero que ustedes destinen a las apuestas deportivas, esto es como la bolsa de valores. Muchas veces, yo siempre establezco una analogía entre lo que son las apuestas deportivas. Sí, los fondos indexados o la bolsa, lo que sea, que es un capital que no es vital. Que no es vital, que es un dinero que usted no necesita para sostener su economía cotidiana. O sea, que no es la economía de vida, que es un extra o un plus o lo que sea. Es un plus. No lo vean esto como una fuente de ingreso mensual. Sobre todo porque como mismo puede entrar, más fácil se puede ir. Entonces es complicado en ese sentido establecer un equilibrio entre los límites de dónde están mis recursos económicos o financieros para sostenerme con decoro y dónde está esto que puede ser un extra o que yo lo quiero que se convierta en un extra. Correcto. Del que puedo disponer sin que me afecte. Correcto. De hecho, las estadísticas que hay en Google son contundentes. Más del 96% de los apostadores resultan perdedores en el corto, mediano o largo plazo. Sí. Es así, Es así. Yo lo llevo incluso al mundo de la ficción. Si no fuera así como tú lo estás planteando, no hubieran tantas películas o series que reflejaran incluso realities que reflejaran en las distintas aristas. Yo estoy pensando ahora incluso no solo blackjack, póker, billar. Esto es una locura. Es una locura. Entonces, sencillamente vamos a ceñirnos a eso y nosotros seguimos con nuestro debate. Correcto. Eso que planteas es muy importante. Ya te digo, haciendo un poco de lo que es mi historia, ¿no? Y cómo empecé. Dije, bueno, si me voy a dedicar, una de las cosas que te recomiendan cuando te vas a adentrar en este mundo de las apuestas deportivas es empezar primero por un deporte que conozcas y que lo conozcas lo más que puedas, ¿no? Empecé a ver foros de youtubers, empecé a ver una cantidad de tips y recomendaciones que hacían muchos y a partir de ahí empecé a entender de qué iba esto, porque yo no entendía ni lo que eran las cuotas, ni lo que eran los momios de apuesta, ni lo que eran los mercados. Yo no sabía nada en lo absoluto de lo que era apostar, pero dije, creo que el deporte se me ha dado bastante bien toda la vida, con lo cual voy a destinar una pequeña cantidad de mi capital, que en eso sí fui muy estricto, destiné, no voy a decir la cantidad porque bueno, no creo que sea... No es relevante. No es relevante, correcto. Pero bueno, una cantidad de dinero donde yo dije, yo voy a meter esta cantidad de dinero y se lo voy a dedicar a mi pasión, que es el deporte, y a las apuestas deportivas. Y lo vi desde un inicio como un entretenimiento y como algo de ocio, ¿no? Como probarme, por decirlo de alguna manera. Es una manera de probarte. Tú viste el pelotero cubano, que una de las grandes ideas que tuvo toda la vida jugando Serie Nacional era probarse en las grandes ligas. Bueno, pues yo dije, ¿hasta qué punto puedo yo analizar este deporte y sacarle un rédito a largo plazo? Te reitero, cuando comencé, los palazos, como decimos en buen cubano, fueron muchos. Fueron muchos y fueron varios. Lo que con pequeñas cantidades. Eran pequeñas cantidades que yo le iba poniendo, probando
mis estadísticas y el algoritmo que yo tenía preparado en el prepartido para irle al mercado que le iba a jugar. También quiero decirles algo. Empecé con un mercado que es bastante volátil, que hay que tener muchísimo cuidado con ese mercado exclusivo de una casa de apuestas que para mí, por lo menos aquí en España, es la más grande, es la mejor. Y bueno, lo he explicado en varios capítulos, que yo no lo tengo de sponsor ni mucho menos, al contrario. Ya les digo, estoy limitado. De entrada ya se los digo. Es Bet365, es la casa de apuestas que más mercados tiene, la que más diversidad de mercados tiene, la que te permite cerrar apuestas casi en cualquier momento del evento deportivo, que eso te lo ofrecen muy pocas casas. Es decir, tú puedes tener invertido un dinero y si el resultado no se va dando tal cual tú lo vas viendo, va bajando esa cantidad de dinero, evidentemente, pero la puedes cerrar y no perder todo el dinero. Sin embargo, en la medida que tu apuesta va siendo ganadora, ellos te suben ese dinero y tú la puedes cerrar en cualquier momento y sin que el evento termine, bueno, pues haber obtenido un beneficio. Un margen de beneficio. Un margen de beneficio. Entonces, yo empecé, digamos, no es recomendable empezar por donde yo comencé. En primera, empecé por la MLB, que no te recomiendan empezar por la liga top. No te lo recomiendan nunca. Ni en mercados volátiles como en el que yo me metí. Yo me metí en un mercado que es exclusivo de Bet365. Ninguna otra casa de apuesta, por lo menos aquí en España, lo tiene. Que es bateador en el cajón de bateo, 5 opciones. Sí, 5 lanzamientos. Entonces tú te tienes que adelantar a qué va a pasar con ese bateador según lo que tú, las estadísticas que tú has sacado. Si es hit, si es strike. Correcto. Si va a ser hit, si va a ser por bola, si va a conectar. El tipo de conexión, fly, conexión. Entonces te podrás imaginar que 5 opciones en un deporte tan rico como el béisbol, que es el deporte que más reglas tiene. No, y más estadísticas. Y el más difícil. Que más estadística contempla. Correcto. Y el más difícil de vaticinar. Imagínate tú en un mercado, eso se llaman apuestas flash. Sí, es bateador lanzador. Estamos viendo de que yo tenía el evento deportivo en la pantalla y yo estaba en el teléfono haciendo mis apuestas deportivas. Una cosa que quiero matizarte en este mercado del que te estoy hablando. La señal te llega con 15 o 16 segundos de retardo. Con lo cual, según las cuotas y los momios, como se iban moviendo en la casa de apuestas en ese mercado, con el bateador que yo estaba viendo en la pantalla, ya había pasado yo eso. Tenía una desventaja de 15 a 16 segundos. Porque ya ese lanzamiento es posible que ya hubiese ocurrido. Sin embargo, de hecho, sí, por reglamento, en la MLB, el máximo de tiempo que tú puedes disponer de entre un lanzamiento y otro. 24 segundos. En este minuto son 24 segundos. No, lo han reducido. El shot clock. No, pero el shot clock está en 24. Se lo han dejado al pitcher en 24. Es que al pitcher le han puesto casi todo en contra hoy en día. Por eso. Han agrandado las bases. El espectáculo de la MLB hoy en día se está moviendo, fomentando eso mismo, el espectáculo, el bateo. ¿Qué pasa? Que llegó un momento de la MLB donde los pitchers eran tan dominantes que hoy en día le han puesto, cada vez le ponen más trabas a los pitchers para que favorecer el bateo, el jonrón. El jonrón es el alma probablemente de las grandes ligas. Y un momento en la MLB donde se estaban conectando pocos jonrones. ¿Qué se hizo? Se agrandaron un poco más las bases. Esto son cosas locas, ¿no? Esto lo dice José Ariel Contreras, un gran lanzador de nuestro país que tuvo éxito no solo a nivel nacional, sino en las grandes ligas. Ganador de Serie Mundial con los Chicago White Sox, junto con el Duque Hernández, que tiene 3 anillos con los Yankees, tiene el 4º con los Chicago White Sox. Entonces, estamos hablando de un referente. José Ariel Contreras decía, todo lo que han sacado de las grandes ligas es en contra de los lanzadores. Claro, porque es que llegaron a tener un dominio tal que conectar se fue haciendo cada vez más difícil. La pelota la pusieron a que botara más, agrandaron las bases. El shot clock violation con el pitcher que si pasa los 24 segundos le cantan una bola. Con lo cual, casi todo lo que está creado hoy en el mundo y en el universo del béisbol va en contra de lo que son los lanzadores y a favor de que se hagan más carreras, de que haya más horrores. Ya que te has metido en este terreno, dale. ¿Por qué recomiendas a nuestros usuarios que apuesten al live o el directo de cada partido de la MLB y de la NBA? O sea, que vayan al día a día, pero que lo principal es que nuestros pronósticos sean más certeros y eficaces. ¿En qué te basas para sugerir, en este caso, recomendar que apuesten al live, independientemente de darle un análisis previo, lógicamente? A ver, mira, cuando yo concebí el podcast del que estamos hablando, yo concebí que nosotros íbamos a analizar este mercado del que te estoy hablando, este mercado volátil. Luego, con el paso del tiempo, y yendo grabando varios capítulos, dije, ¿de qué manera yo puedo hacerle llegar a mis usuarios? Yo, para que tengas una idea, yo tenía analizados de la MLB 200 bateadores. Cada equipo del roster de la MLB
hoy cuenta entre 25 peloteros y 26 peloteros. De los sí, cuales, porque los otros es el staff de lanzadores. Exacto. De los 40 andan entre 13, 15 como mucho. Esa es la cosa. Entonces, tienen 12, casi que todos tienen como 12 pitchers. Entonces, jugadores, casi todos los equipos cuentan con 14 jugadores de campo, ¿no? De posición, porque tienen un day-hander, depende de la liga que sea. En la americana, sobre todo, que ahí puede haber bateador designado. Correcto. Y en la nacional el pitcher batea. Correcto. Entonces ahí un poco juegan con eso también. Correcto. En dependencia de la liga que se está analizando. Correcto. Cuando yo pensé en crear este proyecto de hacerme tipster, yo pensé, de hecho está en uno de los capítulos, analizar este mercado de la MLB. Y aquí voy a cambiarte un poco la bola, nunca mejor dicho, de lo que estamos hablando. Sobre la marcha me di cuenta de que este mercado es imposible prácticamente desarrollar picks. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque a pesar de tú analizar estos 200 bateadores de los que yo te estaba hablando y este mercado que es tan volátil, de bateadores sin condiciones, ¿de qué manera yo le hacía llegar a los usuarios el momento exacto de apostar y en qué momento apostarle al hit, en qué momento a la base por bola, al strikeout, al ponche o al eliminado en directo? Era muy complejo, Harold. Entonces, encima entran otros variables externas que pueden estar asociadas incluso cuando estén nuestros usuarios o desde Cuba, o la variable conectividad, correcto, la variable, una serie de cuestiones, incluso la variable pasarela de pago. Hay una serie de cuestiones que son variables externas que pueden estar condicionando esa es la cosa. El flujo comunicativo a la hora de tomar una decisión o a la hora de sugerir en un live, en este caso. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Sobre todo el flujo comunicativo, eso es vital. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no solo, es decir, yo me especialicé en ese mercado del que te estoy hablando y era el que yo le quería llevar a mis clientes. Es un mercado que tienes que tener mucho cuidado a la hora de apostar en él, porque como mismo te haces de muchísimo dinero en una noche, igual te puedes desangrar. Que si no tienes tacto, te echas la banca en una noche, ¿eh? La banca total, te estoy hablando, ¿eh? Mucho cuidado, que ya te digo, yo empecé con apuestas de 1 o 2 euros, 1 o 2 euros, 1 o 2 euros, 1 o 2 euros, y ya te digo, hasta que llegué a un momento que lo puse fino, me quedé con 200 bateadores, que como digo yo, los tenía tan estudiados que sabía hasta la hora que iban al baño. Fíjate tú, hasta qué punto los tenía estudiados. Sabía en qué condiciones era más proclive que conectaran un hit, que dieran una conexión. ¿Frente a qué tipo de lanzadores? Frente a qué tipo de lanzadores. ¿Frente a qué lanzamiento? Frente a qué lanzamiento. Es decir, hay que hacer un estudio de una cantidad de variables que ya te digo, es un mercado tan volátil que te puede llegar a la cima incluso, tan rápido. ¿En qué momento del juego? Porque hay bateadores que están, los llamados clutch existen en todos los deportes colectivos. Los clutch players. Hay bateadores que están acostumbrados a situaciones de presión, que es donde mejor conectan, y hay otros que simplemente solamente te conectan cuando hay bases limpias, cuando abren ellos la tanda, cuando inician tanda. Tú no sabes entonces la cantidad de variables y la cantidad de estadísticas, porque esa es la otra que le quiero decir a la gente. La red y las páginas web, mlb.com, bueno, aquí no estoy descubriendo nada, ¿eh? Baseball Reference, como acaba de decir Harold, son estadísticas avanzadas de los equipos y de los jugadores. Pero a la hora de tú hacer un análisis o prepararte para un partido, tú tienes que saber, como digo yo, esto es como una gran licuadora, una batidora, como lo llamamos en Cuba. Entonces tú tienes que saber qué ingredientes tú le vas a echar a la lavadora y en qué medida. No, y luego tienes que colar y filtrar, pasar eso por el embudo. Esa es la cosa. Porque tampoco es que todo vaya a la coctelera o a la licuadora en este caso y lo batas todo y ya te sale el cóctel. Esa es la cosa. ¿Cuáles son las estadísticas que tienen un impacto directo en el mercado en el que ustedes van a apostar? Entonces, eso es muy difícil, Harold. Muy difícil. Entonces, este mercado, te lo digo, lo había hecho con ese objetivo de analizar en la MLB este mercado en el que... Sí, de funciones. Exacto, en que a la larga, ya te digo, las estadísticas están ahí, me dio resultado en el largo plazo, pero luego apareció la NBA. Yo les voy a ser honesto, yo no soy un especialista en baloncesto, no lo era en Cuba. De hecho, de los deportes con pelotas, Harold me conoce, de la época de los Caribes de la universidad, donde jugábamos y todo eso. Nosotros siempre estábamos involucrados en muchísimos deportes. Y Harold me conoce siempre jugando pelota, jugando fútbol, incluso jugando balonmano, ¿te acuerdas del tenis de mesa? Jugando tenis de mesa en deportes con pelota. Sin embargo, el deporte con pelota que peor se me daba y que peor se me dio siempre y del cual yo estaba ajeno. Ciego. No, yo era ciego en el baloncesto. Ajeno. No, a mí por el contrario, a mí es uno de los que más sigo, de los que más me gusta debatir y de los que... Lo sé. Para mí el baloncesto y la NBA es como pez en el agua. Incluso por encima de la MLB a día de hoy. Yo sin temor a equivocarme. Lo sé. Yo les voy a ser sincero. Quizás el desconocimiento me ayudó mucho en la NBA. Y te voy a decir por qué. Yo venía con un vasto conocimiento del béisbol cubano. De hecho, ya te digo, era mi béisbol y el que yo conocía y el que sabía cómo se comportaban los peloteros.
Cuando lo fui a aplicar a la MLB, me fue muy mal al inicio. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento previo, entonces yo pensaba que el comportamiento de estos jugadores iba a ser igual a lo que yo tenía. Estabas condicionado. A la NBA llegaste totalmente desprejuiciado, llegaste virgen, como te dice. Y entonces vi las cosas con más frialdad. No, y mayor capacidad de adaptabilidad al escenario real. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Yo no venía de un precedente de un básquetbol, porque yo el básquetbol en Cuba, o sea, el baloncesto, la Liga Superior de Baloncesto la ve muy poca gente, además el nivel es paupérrimo, es bastante precario. Y entonces yo eso no lo veía. Entonces yo no venía influenciado en el baloncesto con ese precedente, ese mal precedente, por decirlo de alguna manera. Yo me inserté en el baloncesto de la NBA y empecé a analizar un mercado dentro de los tres principales que hay, que son el money line, que es el ganador del partido, el run line en la pelota, que en este caso es el handicap o el spread, o el total, el over-under de los puntos. Sí, el margen de puntos por el que va con... Correcto. ¿Y qué pasa con los medios tiempos? ¿Qué se aplica en los medios tiempos? También, pero a ver, yo no... En los medios tiempos es como una especie de over-under, pero el halftime, por ejemplo, hay mucha gente que le juega, al igual que en la pelota. En la pelota, en el béisbol, de las grandes ligas, la gente le juega las primeras 5 entradas. ¿Por qué? Porque es donde los guarismos de los abridores se deben cumplir en mayor o menor medida. El cuerpo de relevo lleva un análisis aparte. Sí, claro. Entonces, vendría siendo, salvando la distancia, como los que en la NBA tienen un llamado de explotan en el tercero, o sea, tienen mejores cierres de partido, que juegan tercero y cuarto. Depende. Ahí quiero puntualizarte un aspecto. En la NBA sucede algo muy curioso. Hay 30 equipos, como mismo hay en la MLB, y ya sabemos todas las divisiones, bueno, etcétera. Yo aquí no voy a extenderme porque, bueno, estaríamos hablando de esto hasta mañana. Hay equipos que son más sólidos en el primer cuarto, hay unos que son más sólidos en el segundo, hay otros que son más sólidos en el tercero y hay otros que son mejores en el cuarto. Con lo cual, esto es una ventaja adicional que puede tener el apostador y las personas a la hora de hacer un análisis de estos partidos. ¿Por qué? Porque el spread puede aparecer en un número. Yo me hice especialista en el handicap o el spread. Cuando empecé en la NBA, Harold, te voy a dar una estadística que esa sí te la voy a decir y me erizo. Y te lo digo honestamente, con toda honestidad. Yo empecé analizando la NBA hace alrededor de 2 años atrás. Temporada, creo que fue 23-24, 22-23, 23-24. Vamos a ir al 23-24, que creo que fue. Ya había empezado la temporada. Esto es una cosa importante, ¿eh? Hay que esperar a que la temporada empiece, a que los equipos y las aguas vayan cogiendo su nivel, porque empezando estas ligas tienen muy poca estadística para analizar y para hacer un vaticinio de lo que son los partidos. Yo diría que en este caso, como la NBA tiene un calendario de entre 3 y 5 partidos semanales, después del primer mes. O sea, cuando ya los equipos tengan de 12 a 15 partidos jugados. Esa es la idea. ¿Por qué de 12 a 15 partidos jugados? Porque se supone, primero, porque si hubo mucho movimiento en el mercado de fichaje, lógicamente ese equipo tiene que adquirir una dinámica o un engranaje de juego. Que a veces está sujeto o gira alrededor o de una figura estrella o de un llamado Big Three, que es lo que pretenden tener ahora casi todos los equipos de la NBA, con toda la universalización que ha tenido y que están captando ciertamente los mejores jugadores de cualquier latitud del mundo. A día de hoy no todos los equipos tienen un Big Three, pero bueno, para ver hasta qué punto la dinámica de juego y esa maquinaria empieza a engranar, nuestro consejo es después del primer mes, o sea, cuando ya el equipo ha jugado de 2 a 15 partidos. Igual que con la MLB, ¿eh? Es decir, los equipos empiezan claro, porque los eléctricos de abril, ya las aguas van tomando su nivel, a mediados de mayo ya se va viendo. Estas campanadas que empiezan a principio de temporada ya no suelen darse tanto a mediados ni a final de la temporada, con lo cual ya ustedes van a tener una base estadística, una base de datos importante sobre la cual analizar. Ya no vamos a decir de que nos sigan o no nos sigan, ya eso lo dejamos a su Lo bueno es que, como los americanos son tan malos, pero lo hacen todo tan bien, estas 2 temporadas no son excluyentes, o sea, no están justapuestas y no están montadas desde el punto de vista de calendario una sobre otra. O sea, que ahora concluye la NBA y son 6 meses. Y es el punto medular o el punto clima para empezar a apostar ya con seriedad y rigor en lo que es la MLB. Correcto. Hay veces que coexisten estos dos deportes, pero bueno, es un breve lapso de tiempo, de un mes aproximadamente. No, y cuando coincide, uno de los dos está en postemporada, que es mucho más fácil para nosotros establecer picks y análisis, porque se reduce el número de partidos, se reduce el volumen. Normalmente los equipos que llegan a postemporada tienen, sobre la base de rendimiento y estadísticas, unos elementos, unas variables para analizar mucho más fidedignas, por decirlo de alguna manera, y entonces eso facilita un poco el trabajo. Son más fieles. Entre más va avanzando la temporada, las estadísticas suelen ser más fieles. Y cuando digo suelen, es porque las campanadas siempre están, ¿eh? ¿Viste el partido ayer de los... Sí, los dos, tanto el de la Liga de Naciones de Fútbol
como el de los Pacers de Oklahoma. Lo de ayer, yo estoy ahora mismo, es decir, yo trabajo actualmente para un youtuber importante, que tampoco voy a decir el nombre por una cuestión ética, evidentemente. Yo mando mis pics y bueno, en fin, él me estuvo testeando un tiempo y bueno, trabajo para un youtuber, pero quiero hacer mi propio canal para establecer mis pics. Y lo de ayer fue una auténtica locura. Estamos haciendo el programa el día posterior a que se dieran 2 eventos deportivos, que fue una cosa inverosímil para cualquier apostador y para cualquier persona que se dedique a esto. Y todo el que nos está viendo sabrá de lo que estamos hablando. Ayer el partido España-Francia, las cuotas salieron con un ligero favoritismo para España. Aquí iba a avanzar a la final. Pero te estoy diciendo que las cuotas eran 1,80 por España y 2,10 por Francia. Con lo cual, se podrán imaginar, esto lo podrán viendo en los capítulos que hemos ido haciendo, verán de qué van las cuotas y cómo se sacan las probabilidades. Cómo se mueven esas probabilidades, cómo se mueven esos rangos de porcentuales, o sea, una serie de cuestiones que iremos ahondando para que también, en la medida que ustedes dominen más a mercado, en el cual decidan adentrarse, pues estarán más altos también para tomar una decisión en un momento determinado, en una situación puntual incluso. Exacto. De juego, ¿sabes? Exacto. Porque, por ejemplo, nadie pensó que el segundo tiempo de ayer, por poner un ejemplo puntual, el segundo tiempo de ayer en el España-Francia, primero, la cantidad de goles, porque incluso ahí usted puede predecir también el tema de goles, el tema de quién va a ser el goleador, el tema de en qué minutos se va a marcar. Una segunda mitad con 6 goles, vamos, de los 9 que tuvo el partido, una segunda mitad con 6 goles, es prácticamente es inverosímil. Mira, Jaro, quiero comentarte algo. A ver, en este sitio donde yo estoy, que se llama el Members Club, que es como le tiene puesto este famoso youtuber, él tiene un Members Club por el cual él cobra determinada cantidad al mes por sus suscriptores. Entonces, él ahí tiene un grupo de tipsters que los tiene por diferentes áreas. Entonces, yo tengo acceso a ver lo que se está moviendo tanto en el fútbol como en deportes que ni te imaginas. En otros mercados que tú no analizas. Exactamente. Pero que son miembros de ese club. Pero que son miembros de ese club. Porque, a ver, él me tiene como especialista de NBA y MLB, que es donde yo le mando mis picks. Y donde hasta ahora, ya te digo, la cosa va bien y va funcionando. Pero me quiero independizar y por eso es que estamos haciendo ahora el tema este del canal. ¿Quién te iba a decir a ti la final de la Champions, por ejemplo? Te voy a poner otro ejemplo loco. No, 5-0. Eso no. A ver, el PSG salía favorito en todas las casas de apuestas, con cuota 1,61 en vez de 3,65. Pagaban 2,30 porque levantaba el trofeo el Inter. Con lo cual, era una diferencia, a mí me parece, para una final bastante loca. Porque además, el Inter tiene 2 estrellas. El PSG tenía 0. El PSG había jugado una final y nada. 0. Entonces, yo estuve viendo muchísimos youtubers y muchos comentarios que había en el blog. ¿Quieres que te diga la cuota que más recomendaban los tipsters que estaban en el sitio donde yo estaba? A que le jugara, ¿a qué mercado debían jugarle? Al X2. ¿Qué era el X2? ¿Empate o victoria del Inter? O victoria. Mira, no, te voy a decir, esa fue la que prevalecía, porque estaba a 1,66. Ya. Era una cuota intermedia entre ese 1,60 y ese famoso 2,30 que estaban dando por el Inter. Y te voy a decir una cosa, y tenía muchísima lógica. Estos tipsters, esta gente miran estadísticas que la gente ni se imagina. Los expected goal. Hacen una radiografía. ¿Tú sabes la radiografía que había hecho un youtuber? Que a mí me llamó muchísimo la atención. En esos 14 partidos que jugó el PSG había perdido 4. Es verdad que empezó muy mal y después terminó muy bien. ¿Quién pensaba que el PSG iba a matar al Liverpool? Honestamente hablando, el Liverpool fue primero en la clasificatoria y fue de manera contundente. Gana el Liverpool en el Parque de los Príncipes 1-0 con un solo tiro a puerta o 2 tiros a puerta nada más que hizo en ese partido. El PSG se los comió vivo en el Parque de los Príncipes, sin embargo hizo creo que más de 10 remates a puerta y se fue con 0 goles en ese partido. Esto es para que ustedes vean lo complejo que resulta analizar y hacer un vaticinio de algún deporte. Gana 1-0, pero bueno, para no irnos mucho del tema, van a Anfield y en Anfield sucede lo contrario. Creo que Dembélé marca en una jugada ahí que se 1-0, van a la tanda de penal y el PSG pasa. Bueno, en fin, no es que fuera tan descabellado, pero parecía un poco loco. El Liverpool había estado muy contundente, de hecho fue campeón de la Premier y honestamente... Quizás de todos los avances del PSG, quizás no, ese fue más apretado. Correcto. También por eso mismo, por la trayectoria que había tenido el Liverpool durante toda la temporada. Imagínate tú que el PSG, de los 25 equipos que se cuelan en la fase final de este nuevo formato de Champions, el PSG creo que había terminado en el 15. En el lugar 15. No hizo una buena etapa clasificatoria. En Madrid tampoco. El Barcelona sí la hizo muy buena desde el principio. Fue primero el Liverpool y segundo fue el Barcelona. En este partido de Liverpool contra PSG salía favorito el Liverpool. Bastante favorito el Liverpool en ese partido. A partir de ahí empieza una escalada. Incluso le ganan al Aston Villa
Le ganan 3-0, creo que en el Parque de los Príncipes, y luego pierden 1-3 en el terreno del Aston Villa en Inglaterra. Bueno, el PSG llega a la final, para no hacer esto muy largo, perdiendo 4 partidos, creo que habiendo ganado otros tantos, bueno, en fin. Y el Inter había perdido un solo partido y había una estadística que era contundente, que fue la que me mató. Te lo digo así sinceramente. El Inter, de todos los minutos que había disputado durante todas las Champions, hasta llegar a la final, creo que había estado perdiendo en 15, 16 minutos de todos los partidos que había jugado. Y que nunca había venido abajo. Entonces los especialistas decían, ¿de verdad me quieres vender? Las casas de apuestas me quieren vender que es tan favorito este PSG para ganarle a este. Muchas veces los expertos de las casas de apuestas, cuando pagan cuotas muy bajas, es porque yo no sé, pero son muy buenos en lo que hacen. Son muy buenos en lo que hacen. Y esta final, ya ustedes lo vieron, se fue de madres, como dijeran en eso, creo que hablaban los mexicanos. La final se fue de cualquier tipo de 5-0 contundente, que yo creo que eso en una final de Champions. Yo de fútbol no es que esté muy, pero en una final de Champions se habrá visto, pero no creo, sí, pero que habrá que remontarse. Golear a la década del 70, quizás, cuando había un dominio de un Real Madrid también, correcto, que hubo en esa época, en esa década reinó bastante. Correcto. Y luego cuando, digamos, el Ajax de Holanda también tuvo sus temporadas ahí que todo este recorrido lo hemos hecho y estamos hablando de esto para que ustedes vean cómo hasta el pronóstico que parece más seguro, hasta el más seguro, se puede ir completamente de contexto. El España-Francia de ayer, de que estamos hablando, ayer hubo 2 partidos que se fueron de madre totalmente, por decirlo de alguna manera. Ese 5-1, esa es la diferencia real entre España y Francia, cuando las cuotas estaban tan parejas. Y después un partido loco que se acaba 5-4. Entonces, bueno, en fin, son locuras que se dan, pero que pasan en el deporte. Volviendo al baloncesto. Volviendo, ¿por qué el tema de apostar al live y por qué la NBA? A ver, en el tema este con relación a la NBA, hay 3 mercados principales de los que te hablaba. Yo me especialicé en uno de ellos, en el handicap o el spread. Para mí es un mercado bastante rico de explotar, aunque hoy en día analizamos los 3, realmente. Nosotros hoy en día, después que hacemos las estadísticas, a ver, somos 3 especialistas analizando es decir, estos deportes. No soy yo solo. Somos 3 especialistas que cruzamos. Es decir, nosotros hacemos nuestros vaticinios y luego cruzamos ideas y vemos cuál es el pronóstico más fiable y el más factible. Incluso hacemos simulacros en un algoritmo que hemos creado, haciendo simulaciones de ese partido muchas veces, a ver cuál es el resultado más probable que se puede dar. Con lo cual, nosotros proyectamos un resultado. Ese es el método de trabajo que utilizamos. Nosotros proyectamos un resultado y llegamos a un consenso. Como somos 3 personas, siempre va a... Es decir, hay un número impar. Hay un número. Siempre impar es un 2-1. Como los jueces. O consenso general o un 2-1 general. Yo soy abogado, Harold es periodista y bueno, como si fuera un tribunal. En un tribunal nunca puede haber un número par de jueces porque bueno, evidentemente si hay 2 y 2, lo que sea, bueno, siempre tiene que haber uno que lleve la voz cantante. Entonces nosotros hacemos simulaciones de ese partido. Después que sacamos todos nuestros cálculos, hacemos simulaciones en esas mismas condiciones, con esos mismos jugadores, con todas las métricas, con todo lo que analizamos y hacemos varias simulaciones y llegamos a una conclusión de un resultado que proyectamos. Y de ahí sacamos cuál de los 2 equipos va a cubrir el spread o no, cuál equipo sale con más papeletas para ser el ganador y en el over-under de puntos, es decir, en el total de puntos, pues dónde va a estar el partido. Si con menos de esa cantidad total o con más de esa cantidad total. Ese es nuestro método de trabajo. Entonces, ¿por qué te dije que me enfoqué sobre todo en el handicap? Porque en el handicap, la casa de apuestas, eso está en uno de los capítulos también que ya hemos grabado, establece lo que digo yo, el punto de equilibrio de los 2 equipos. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja que pueden tener estos 2 equipos en ese partido? Y las lleva a cuota 1.90. Ninguna otra casa de España te paga la cuota que te da Bet365. Ustedes dirán, ¿cómo habla este de Bet365? Bet365 les he dicho que es muy buena en todas las cosas que le he dicho, pero también es la más cabrona, Ojo con eso, que también lo digo en un capítulo, porque cuando empiezas a ganar mucho y de manera sostenida y regular en el largo plazo, empiezan las limitaciones, empiezan a desaparecerte las opciones donde tú vas siendo ganador y poco a poco o tú solito decides irte o sencillamente ellos te van limitando. Es lo que hay. Es así, Harold. Porque cuando empiezas a ser ganador en alguno de los mercados, tú dices, ¿por qué me desaparecen estos bateadores? Yo tuve bateadores que me desaparecían del line-up. Imagínate tú que tú estés analizando un partido de los Cleveland Guardians, que era un equipo que yo tenía bastante estudiado. Yo tenía 4 bateadores, volviendo al tema de la MLB. Perdonen que saltemos de tema, pero bueno, en fin. Yo creo que es inevitable.
Yo tenía 4 bateadores de los Cleveland Guardians que yo los tenía bien analizados. Era José Ramírez, Josh Naylor, tenía a Andrés Jiménez y tenía también bastante analizado a Will Brennan. Esos eran mis 4 bateadores. Esos 4 bateadores, un día en B365, me empezaron a desaparecer del line-up. Cada vez que yo perseguía ese juego, estaban desactivadas las casillas de qué iba a pasar con esos 4 jugadores. Ahí me di cuenta de que el casino, de alguna manera, te va llevando a que tu estrategia la vayas cambiando. O diversifiques. Exacto. O diversifiques o mueres, o pereces. Ante la limitación de opciones, lógicamente. Ante la limitación de opciones. ¿Por qué? Porque en lo que eres bueno, poco a poco te va a ir desapareciendo. Y esto va a aparecer más temprano que tarde. Cuando ustedes empiecen a ganar de manera continua y reiterada, las cosas en las que son buenas desaparecerán y las cosas en las que han sido malas les van a salir hasta que... De ahí la necesidad de ir, no, porque no se trata, esto no está pensado para acomodarse, de ahí saliendo de la zona de confort, de ir ampliando un poco lo que es no solamente conocimiento, sino, bien, perfecto, escogieron un mercado NBA, pero un poco diversificando lo que es las opciones, porque claro, vamos a partir de que empieza arranca la temporada que viene y usted va a jugar NBA, lógicamente, si no ha habido mucho movimiento en cuanto a fichaje, ¿por dónde arrancaría? Bueno, siendo lógico y analítico, yo arrancaría con Oklahoma, con New York, con Boston, con Pacers y con Denver. Con Denver Nuggets o con Cavaliers. O sea, serían los equipos que yo analizaría hoy por una cuestión de que hoy por hoy, primero, tuvieron la trayectoria más sólida, o sea, todos con más de 50 victorias la temporada. Correcto. Entonces, ya eso es un indicador. El equipo que gana más de 50 en una temporada que tiene 72, 78, 82, que tiene 82. Que gana más de 50, ya estamos hablando que a efectos nuestros está sobre el 66% de ese que se estima que el margen de acierto es favorable, o sea, es positivo. De hecho, hay una estadística en la NBA que se analiza muchísimo por los tipsters y que lo sabrán la gente de lo que estamos hablando, que se llama el pie. Cuando tú hablas del pie, en el baloncesto, en estadísticas avanzadas, porque a ver, el Basketball Reference también existe. Sí. Es una aplicación de son estadísticas avanzadas. El pie es el Player Impact Estimate. Player Impact Estimate. Exacto, es de lo que va. Es decir, es el impacto que va a tener un jugador en un equipo determinado. Con lo cual... O sea, estamos hablando que es para las estrellas. Por ejemplo, para llevarlo al lenguaje suyo de usuario, el impacto que tiene Shai en Oklahoma City Thunder, el impacto que tiene Jason Tatum en Boston Celtics, el impacto que tiene Nikola Jokic en los Denver Nuggets, o Donovan Mitchell en los Cleveland Cavaliers, que en este caso, a mi juicio, por ejemplo, si vamos a hablar de un análisis bastante profundo, quizás Donovan Mitchell tenga menos peso en los Cleveland Cavaliers que otras estrellas en otras franquicias. ¿Por qué? Porque Cleveland Cavaliers para mí es una plantilla bastante redonda.